Queridos hermanos, el tema del mensaje en esta mañana siempre va en alusión al aniversario de nuestra iglesia. Y este tema que dice el pródigo dentro de la iglesia. Siempre hemos escuchado el mensaje acerca del hijo pródigo. De hecho, el título en muchas de nuestras Biblias dice el hijo pródigo, el hijo perdido. Pródigo significa aquel que desperdició su vida y sus bienes. Muchos de nosotros, hasta casi de memoria, sabemos la historia del hijo pródigo, aquel que pidió por adelantado bienes de su herencia a su padre. Era el hijo menor, por lo que pedir su herencia por adelantado, siendo el hijo menor, ya resultaba en una total falta de respeto para el padre y lo que era la ley en esa época. Siguiendo con esta historia, el hijo pródigo fue a una ciudad distante, dice la palabra de Dios, y ahí malgastó y desperdició sus bienes. A tal punto, y esto lo dice el Señor para dejar en claro lo bajo que cayó el hijo pródigo. No podía haber caído más bajo. Perdió todo lo que tenía y comenzó a cuidar cerdos, lo cual era un insulto para todos los religiosos que escuchaban la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que como que la caída de este muchacho era como un barril sin fondo. No solamente cuidaba y apacentaba cerdos, sino que al no tener qué comer, se alimentaba de los restos de la comida de los cerdos. No podía ser peor. El Señor quería mostrar hasta dónde podía llegar la bajeza, el fracaso y la perdición de este muchacho. Sin embargo, este muchacho fue recibido por su padre. Dios está dispuesto a recibirnos así como somos y estamos. Los religiosos que escuchaban y todos los que escuchaban a Jesús en la parábola del hijo pródigo habrán quedado sorprendidos porque merecía un castigo, estupefactos, mirando con sorpresa lo que Jesús decía en ese momento cuando el muchacho de repente volvió en sí, dice la palabra, y dijo: ¿cuántos jornaleros, siervos en la casa de mi padre están ahí? No les falta nada. Y yo aquí, sufriendo, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser recibido en tu casa. Hazme como uno de tus siervos. Traducido es esclavo. Ya no tengo derechos. Ya lo he perdido. Hazme como uno de tus esclavos. Pero acá viene el punto central. El punto central donde en ese momento era prácticamente inaceptable. Donde el padre lo vio de lejos. La Biblia dice que fue movido a misericordia. Corrió. Se echó sobre su cuello. Lo besó. La traducción de besar en griego es agarró y lo abrazó, lo besó. Todo el rostro, toda la cabeza. Recordemos que vino sucio, abandonado, en una condición de dejadez total. Pero este señor, el padre, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó, lo recibió con gozo.
Mis queridos hermanos, Dios tuvo y tiene siempre la iniciativa en amarnos y en salvarnos. Es lo que hizo este Padre y es lo que Cristo quiso decir en la historia del Hijo Pródigo. Que Dios tuvo siempre la iniciativa. Porque antes de que pronunciara tal oración de Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya el Padre tuvo la iniciativa de correr, de hacer algo que no tenía que haber hecho nunca, correr. Él buscar la iniciativa de ir al Hijo, besarlo, porque todas las tardes miraba a ver si el Hijo no regresara. Dios tuvo la iniciativa en la persona de Cristo de correr a la cruz por nosotros. Sí, hermanos, para salvarnos, Él tuvo la iniciativa. Y la iglesia de Cristo, es bueno que recordemos en este tiempo, la iglesia de Cristo, nosotros, el cuerpo de Cristo, debemos tener presente siempre este plan divino. Y en cada prédica, en cada momento en que nos reunimos, en que abrimos la palabra de Dios, debemos recordar este grande amor. Pero hermanos, ¿qué pasó con el hermano mayor? Todos nos olvidamos del hermano mayor. ¿Qué sucedió con él? Resulta que al mirar muchas veces y escuchar prédicas, escuchamos el hijo pródigo, pero acá hubo dos pródigos. Hubo dos responsables y un padre misericordioso. Sí, no era solamente un pródigo, un hijo perdido, sino que eran dos pródigos. Uno que salió de la casa a desperdiciar sus bienes y había un pródigo, pero dentro de la casa. Les invito a que hoy podamos ver a este pródigo dentro de la casa. Leamos con atención lo que dice Lucas 15, 25 al 32, en alusión solamente al hermano mayor, quien había escuchado que había una fiesta y curioso preguntó, ¿de qué se trata esa fiesta? Y le dijeron, tu hermano menor regresó por lo que tu padre mató el becerro gordo e hizo una fiesta. Leamos un poco. Lucas 15, 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, y ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Un pródigo, pero dentro de la iglesia. Un pródigo, pero dentro de la casa. En primer lugar, hermanos, el pródigo dentro de la iglesia demuestra arrogancia, orgullo. Este muchacho no hizo más que mostrar esa actitud. Nos dice
el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, tu hijo, una expresión que nos da a entender su rechazo y lo despectivo que era hacia su hermano. Tu hijo, en vez de decir mi hermano. Vino mi hermano, no, vino tu hijo. Mientras que la actitud del padre, ¿cuál fue? La Biblia nos dice que fue movido a misericordia. Para él no era mi hijo o tu hermano, sino que fue movido a misericordia, que corrió, que se echó sobre su cuello y lo besó. Lo vio de lejos, como esperando siempre la llegada del hijo perdido. Anhelaba su regreso. Mis queridos hermanos, recordemos en esta mañana cuántas veces hemos tenido semejante actitud. Pensemos un poco con ese pensamiento que el Señor nos dio, que aunque estábamos dentro de la iglesia, que aunque perteneciéramos a una iglesia, a un cuerpo o al cuerpo de Cristo, teníamos ese orgullo tan propio de sentirnos vanamente perfectos. No te he desobedecido jamás, decía el hermano mayor. ¿Será cierto? Se creía perfecto, se justificaba a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros estábamos o aún podemos estar dentro de la iglesia, pero aún así somos pródigos? Como iglesia en este mes tan especial para nosotros, analicemos juntos, ustedes y yo. ¿Todavía hay en mí este tipo de sentimientos? Este tipo de sentimientos que rechaza a aquel que está en una situación que necesita ser levantado. Una mirada espiritualmente hablando despectiva. Una mirada que emite juicios, que juzga, en vez de correr, en vez de echarnos al cuello del que viene, llorar con él, sentir con él la alegría del regreso. Como iglesia, pensemos en esta actitud. El pródigo dentro de la casa, dentro de la iglesia, que demuestra arrogancia. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido también y hemos sido ese pródigo, o tal vez seamos todavía ese pródigo que alaba, que canta, que estudia, que lee la palabra, pero que sin embargo su corazón está distante, está lejos, está lejos? En segundo lugar, el pródigo dentro de la iglesia tiene mucha ira guardada. Tiene mucha ira dentro de sí. La actitud del hermano mayor fue de egoísmo y mucha amargura acumulada. El versículo 29 nos dice: siempre te he servido sin haberte desobedecido jamás. El hijo mayor, quien Jesús en ese momento quería enseñar a los fariseos y religiosos que estaban ahí observando y escuchando atentamente, representaba a este hijo mayor a los moralistas, a los legalistas, a los fariseos, a los religiosos, a los, entre comillas, perfectos, intachables. No quería en absoluto al Padre. No. Él no quería al Padre, sino más bien qué es lo que podía sacar y obtener egoístamente de Él. Y estaba, en consecuencia, tal como estaba su hermano menor, o peor aún, estaba más perdido que él.
El hermano mayor era incapaz de apreciar todo lo que él tenía. Tenía todos los días la compañía de su padre. Hijo, le dijo su padre, todo lo que tengo es tuyo. Aquí estoy. Todos los días estoy contigo. Todo lo que tengo es tuyo. Pero él se sentía con derecho a exigir porque estaba dentro de la casa y no era el hijo pródigo que salió a malgastar. Estaba con derecho a exigir aquello que no podía exigir al padre. Porque también anhelaba las mieles de una herencia adelantada. ¿Sí? Pensaba en qué podía hacer si adelantaba también su herencia y hacer lo mismo que hacía el hermano menor. Se sentía inútilmente con derecho a poseer todo lo que su padre tenía. Mis queridos hermanos, el pródigo, pero dentro de la iglesia es así. Siente que tiene que ser bendecido porque está aquí. Siente con derecho a exigir de Dios todo porque sirvió al Señor, porque predicó tantos años en su vida, porque enseñó, porque cantaba en el coro, porque adoraba. Todo está bien, pero hermanos, recordemos que no tenemos derecho a exigir nada. ¿Saben por qué les digo? Y hablo con propiedad, porque yo mismo fui un pródigo dentro de la iglesia. Sí. Era un orgulloso de mi condición de 35 o 40 años de vida cristiana. Y no me daba cuenta de que era un arrogante. Sí, tenía un ropaje de cristiano antiguo, de líder, de pastor, pero exigía al Señor bendiciones que no tenía derecho a exigir. El pródigo dentro de la iglesia exige algo que no tiene derecho a exigir. Y no se da cuenta de la compañía del Señor. Yo estoy contigo, hijo, le dijo el padre. Hijo, todos los días estoy contigo. Esa palabra hijo en el griego significa niño. Era tan tierno su padre ante la rebeldía o la arrogancia de su hijo que le decía, niño, yo estoy todos los días contigo. ¿Por qué? Porque cuando estamos sumergidos en esa arrogancia de exigir cosas que no tenemos derecho a exigir, no gozamos de la comunión que Dios tiene para con nosotros. Él está aquí presente, Él está en nosotros, pero no disfrutamos de su comunión. ¿Por qué? Porque sencillamente somos un pródigo dentro de la iglesia. Estamos dentro de la casa, pero fuera de la casa. En esta mañana, ¿cuántos de nosotros estuvimos o estamos en esta situación? Estamos dentro de la iglesia, pero con tanta ira acumulada, comparándonos con otros. ¿Por qué bendices a este y a mí no? ¿Por qué le das a aquel y a mí no? ¿Por qué este tiene y yo no tengo? ¿Por qué, Señor, a este le das y a mí no? Yo que tanto te he servido y no te he desobedecido jamás. ¿Será cierto? A veces nos comparamos hasta con nuestros vecinos inconversos. Ese era yo. Señor,
Mira a ese gentil que nunca te adora, que hace todo lo contrario a lo que un hijo tuyo puede hacer, pero está pasando con un 0 kilómetro. Y yo en esa época tenía un Isuzu Aska que daba asco. Un Isuzu Aska que para los años que tenía era un vehículo de aquellos que funcionaba en la época ya en forma automática. Le golpeaba una ventana y se abrían las 4 ventanas de una manera mágica. Esperaba que el vecino se vaya porque tenía vergüenza de empujar frente a él. Oh, adiós, adiós. Andate pues. Sí, hermanos, había algo aquí que tenía que corregir. Y fue la disciplina de Dios la que corrigió. Fue la disciplina de Dios que sacó esa arrogancia. Todavía seguramente hay mucho que sacar, pero le doy gloria a Dios. Y da gloria a Dios cuando te disciplina, porque Dios al que ama castiga. Le tiene por hijo al que disciplina. Si sientes que Dios te disciplina, da gloria a Dios. Di un amén, porque Dios aún te tiene como hijo. Eres el pródigo que está dentro de la iglesia. Eres aquel que también exige de Dios con algún tipo de derecho para exigirle. Como iglesia pensemos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y finalmente, en tercer lugar, el pródigo dentro de la iglesia se deja controlar por su propio ego. Mientras todos festejaban porque el hijo pródigo había llegado, había uno que estaba amargado. Mientras todos hacían fiesta, y 2 veces dice acá Lucas que el padre eligió el becerro gordo. ¿Por qué el becerro gordo? Podría haber dicho becerro y nada más. Becerro gordo porque era el mejor, porque era el más lindo, porque la ocasión se prestaba para hacer una celebración. Sin embargo, el hijo, al escuchar la música y la alegría del regreso de su hermano menor, dice la palabra, no quiso entrar a la fiesta. No quiso ser parte de esa celebración. Nos dice más la palabra. Su padre le decía, por favor, entra. Por favor, celebra con nosotros. Estamos de fiesta. Tu hermano menor ha regresado. Y la Biblia nos dice que le rogaba que entrase. Le rogaba. Termina esta parábola con el versículo 32. No hay un versículo 33 que nos diga que el hijo mayor entró. No hay. Termina en el versículo 32 y nosotros no sabemos y nunca vamos a saber, tal vez en la presencia del Señor, cómo había terminado esta parábola. Pero nos deja a nosotros para que pensemos si nosotros estamos adentro o estamos afuera. Lastimosamente quedamos con la sensación de que el hijo mayor se quedó afuera, no quiso entrar. ¿Y nosotros? Estaba dentro de la casa, pero era un pródigo. Su actitud demostraba esto. ¿Cuál fue la actitud del padre? Sacad el mejor vestido, vestidle, pongan un anillo en su mano, calzado en sus pies. Devolvámosle a este muchacho que estuvo perdido, que estuvo en la posilga, que estuvo en el mundo desastroso del pecado. Devolvámosle su dignidad. Devolvámosle la honra de pertenecer nuevamente a esta familia. Sí, papá, pero yo he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos esclavos, sin derecho alguno. No, hijo. Te vamos a poner un vestido nuevo. Te vamos a poner un anillo. Te vamos a devolver la dignidad. Te vamos a poner un nuevo calzado. No andarás descalzo como los esclavos. Tú eres mi hijo.
hagamos fiesta, traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta. Celebremos. Sí, celebremos porque el hijo pródigo, el hijo perdido, ha regresado. Mis queridos hermanos, como iglesia pidamos a Dios tener el corazón del Padre. Parece que muchas veces hemos olvidado tener el corazón del Padre. Analiza esta mañana si tienes el corazón del Padre. La palabra me habla en esta mañana, te habla a ti también en esta mañana. Hoy es un tiempo propicio porque es el mes aniversario de nuestra iglesia. Y pensemos, hermanos, si como iglesia tenemos el corazón del Padre, hagamos fiesta, celebremos porque mi hijo ha regresado. ¿Cuántas veces nos hemos vuelto fríos e individualistas? Mis queridos hermanos, celebremos cuando una persona recibe a Cristo. Alegrémonos, hagamos fiesta cuando una persona se bautiza. Ha tomado una decisión tan linda en su vida. Celebremos con él, abracémosle. Nos hemos vuelto tan individualistas, cada uno por su lado. Y el que se bautizó, el que hizo una profesión de fe, mientras en el cielo hay fiesta, cuando un pecador se arrepiente, aquí hay frialdad. Abracemos al hermano que regresa. Abracemos al hermano que vuelve otra vez. No le miremos en forma despectiva, solo mirando, solo juzgando su vida pasada. Mis queridos hermanos, cuando una persona que necesita a Cristo y se entrega a Él, celebremos con Él, hagamos fiesta. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Somos el pródigo que está dentro de la iglesia? ¿Quiénes somos? Concluyo este mensaje diciendo que el Señor, a través del poder de su Espíritu, hoy nos haya hablado a través de su palabra, no para escuchar solamente, sino para quebrantarnos el corazón. Tú has venido a la casa del Señor para eso, para que la palabra de Dios te quebrante. Sí, hay muchos pródigos afuera. Hay muchos pródigos. Parte de tu familia puede ser tu hermano, tu padre, tu madre. Puede ser tu hijo. Puede ser tu hija que está afuera por algún motivo, por alguna razón. Tal vez no esté perdido como el hijo pródigo, pero no está aquí. El día que decida regresar, abraza, celebra, haz fiesta cuando regrese a los pies del Señor. No es poca cosa. Es de mucho más valor que todo el dinero del mundo. Alguien que regresa a los pies de Jesús. Pero mientras regrese, pero mientras esté en ese paréntesis de estar en el mundo y la casa de Dios, en el mundo y la comunión con Dios, ora por él, ora por ella. Tú sabes quién es. Yo sé quién es también. De mi parte, yo sé quién es. Tú sabes quién es. Ora por él. Ora por él, por ella, todos los días. Está lejos, no importa. Para Dios está aquí, porque Él está presente en todas partes. Que el Señor ordene, transforme y ponga en nuestra vida el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque este mi hijo muerto era y es hallado. Estaba perdido y ahora lo hemos
encontrado. Ahora tiene vida. Celebremos cuando alguien regresa a los pies del Señor. ¿Eres un pródigo dentro de la iglesia? Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que eres un pródigo dentro de la iglesia, haz esta oración conmigo. Nuestro Dios y nuestro Padre, en este momento, al escuchar tu palabra, al masticar cada palabra tuya en esta parábola, que hace 2000 años atrás, en forma tan desafiante, nuestro Señor Jesucristo ha entregado esta parábola. Hoy, que es tan actual, que es tan viva, podamos sentirnos quebrantados por ella, por tu palabra. Tu Espíritu Santo hoy nos toque profundamente para hacernos sentir si estamos dentro de la iglesia, pero fuera de ella. Si somos pródigos, aún estando dentro de tu casa, dentro de este cuerpo. Si diciendo y alabando y cantando y predicando tu palabra y enseñando tu palabra, aún así no tenemos esa comunión, esa compañía tuya, porque somos pródigos. En esta mañana, el Espíritu Santo quebrante nuestros corazones, como hijos, como iglesia, como cuerpo tuyo. Señor y Dios, ayúdanos a que, obedeciendo tu palabra, hagamos fiesta, celebremos cada vez que alguien se rinda a tus pies, cada vez que alguien decide seguirte, cada vez que alguien viene a tu casa de oración, cada vez que alguien arrepentido, resuelto nuevamente a seguirte, desea restaurar su vida y regresa a tus pies. Oramos por aquellos hijos, hijas, hermanos, padres, esposos o esposas que están ahí, pródigos, que están ahí, lejos de esa comunión tuya. Hoy oramos por ellos. Hoy les bendecimos en tu nombre y enséñanos a celebrar cuando ellos regresen. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.